Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Stephanie Geraldine Cuevas Reyes y pertenezco al equipo número 8, el cual está conformado por Aguilar Flores Andrea, Carranza Pedraza Jessica y su servidor. El día de hoy hablaremos de Henry Giroux y Peter McLaren. En esta exposición se tiene como objetivo conocer a fondo la introducción al pensamiento que estos dos autores tenían acerca de las diversas teorías de resistencia y escolarización mediante el análisis y la reflexión de la reproducción y resistencia de Henry Giroux y de sociedad, cultura y educación de Giroux con Peter McLaren para la obtención de una justicia social en escuelas y en la sociedad. De esta manera, los integrantes de este equipo nos dividiremos el tema de la siguiente forma. En primer lugar, se darán a conocer datos biográficos de Giroux y McLaren y se hará el análisis de las ideas principales que Henry plasmó en Reproducción y Resistencia. Continuando con la exposición, se hablará de la recopilación de trabajos que Peter McLaren y Giroux tienen en Sociedad, Cultura y Educación. Y por último, se dará una conclusión del trabajo que estos dos autores han ido realizando. Esperando que esta exposición sea de su agrado, comenzamos. Henry Giroux es un crítico cultural estadounidense nacido en Providence, Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1943, siendo hasta la actualidad uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en su país. Es un pedagogo que se encuentra interesado en reformar la educación para obtener una democracia radical y para ello considera que todos los educadores deben entender a sus estudiantes y también a sus contextos y analizarlos críticamente, pues de todo lo que lo conforman es de donde cada educando se va moldeando. Dentro de las principales obras de este autor se encuentran Los profesores como intelectuales hacia una pedagogía crítica del aprendizaje, Cruzando límites, trabajadores culturales y políticas educativas. Sociedad, cultura y educación, trabajo colaborativo con Peter McLaren. Y la inocencia robada. Por otro lado, Peter McLaren es un especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica. Nació en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948. Para McLaren, la pedagogía crítica tiene como objetivo hacer que los individuos investiguen el origen de sus condiciones de vida, de cuáles son las circunstancias sociales que determinan su día a día. Es por eso que este autor señala que las escuelas y el maestro deben trabajar en guiar a los estudiantes para que éstos puedan cuestionar las ideas y las prácticas establecidas que han sido opresoras y que no les permiten transformar el aprendizaje y sus condiciones de vida. Dentro de las obras destacadas de McLaren se encuentran La vida en las escuelas, La pedagogía crítica revolucionaria, La enseñanza y el capitalismo global y Pedagogía crítica y cultura depredadora. Bien, ahora hablaremos de las teorías de la reproducción y la resistencia. Dentro de estas se encuentra la educación radical y lo que son sus principales ideas. La educación radical comienza cuando los educadores radicales usan el concepto de reproducción como uno de los fundamentos teóricos para el desarrollo de una ciencia crítica de la educación. Dentro de esta transformación, los educadores se dieron a la tarea de analizar el papel de las escuelas como agencias de reproducción social y cultural. Pero la sociedad dominante con la que contamos y la escuela como agencia central de las políticas y procesos de discriminación son parte de los fracasos académicos de varios estudiantes, de la desigualdad y de los distintos modos de discriminación que a lo largo de la historia se han ido presentando. Las escuelas eran y son reproductivas en tres sentidos. Uno, son proveedoras de conocimiento y capacitación para que cada persona tome su lugar en una fuerza de trabajo, la cual es determinada por la clase, el sexo y la raza. Dos, son reproductoras culturales, pues determinan las formas de conocimiento, los valores y los aprendizajes. Y tres, son participantes dentro de un aparato estatal, el cual produce y legitima los imperativos económicos e ideológicos que se encuentran por debajo del poder político de cada estado. Debido a los roles de la escuela y la sociedad, los teóricos radicales se dieron a la tarea de analizar las relaciones que se tienen entre la escuela y el lugar del trabajo,
la cultura de las escuelas y las culturas que cada clase tiene, esto para determinar a los estudiantes que deben de ir a ellas, y por último, las experiencias educacionales y las oportunidades laborales que surgen de acuerdo a cada grupo social. Pero, ¿qué pasa con la reproducción? Bueno, pues la teoría de reproducción se enfatiza en el problema de cómo las escuelas trabajan la mayor parte del tiempo en favor de la sociedad dominante, siendo esta su mayor preocupación. Es por ello que esta teoría rechaza la idea de que las escuelas sean instituciones democráticas y se enfocan en cómo las escuelas usan el poder para poder mediar con el interés capital, y así es como usan sus recursos materiales e ideológicos para definir las relaciones sociales y decidir el uso de determinadas actitudes para continuar con una división del trabajo sostenible. Sin en cambio, los teóricos se olvidaron de proporcionar explicaciones de cómo los maestros y los estudiantes actúan dentro de los diversos contextos para producir las condiciones de su existencia. Ellos se concentraron más en la línea de la dominación y en las versiones marxistas de estructural funcionalismo que nos dicen que la historia se hace a espalda de los miembros de una sociedad, lo cual ocasionó que fallaran en su promesa de ser proveedores de una ciencia crítica dentro de las escuelas. Dentro de sus teorías, la reproducción nos ofrece muy pocas esperanzas de criticar la represión que ejercen las escuelas, y de esta manera se pierde la oportunidad de determinar si existen o no diferencias en los diversos modos estructurales e ideológicos y los efectos que estos tienen realmente. Se ha tratado de demostrar que los procesos de reproducción social y cultural siempre tienen elementos de oposición y por ello nunca son completados. Esto se ha hecho basándose en la combinación de estudios etnográficos y culturales realizados en Europa. Por otro lado, para Giroux, las teorías de la resistencia o resistencias son aquellas conductas de oposición frente a las estrategias externas u obligaciones cotidianas, conductas que surgen del interés emancipatorio y que tienen por objeto desarticular las formas de dominación explícita o implícita del sistema escolar y social. Esta teoría tiene como hipótesis que los estudiantes son sometidos en forma cómplice con maestros autoritarios y con escuelas que solo los van a preparar para un trabajo mortal. Por ello es que los estudiantes no son un producto capital. Dentro de esta teoría, las escuelas son sitios sociales que se caracterizan por tener currículos abiertos y ocultos, culturas subordinadas y dominantes e ideologías de clase e incompetencia, y aparte de ser instituciones proveedoras de espacios de conducta y enseñanza de oposición, también son representantes de contradicciones que les hacen ser disfuncionales en cuanto a los intereses materiales e ideológicos que les solicita la clase dominante. Las escuelas están dominadas no solo por la clase dominante y la lógica del mercado, también se determinan y se rigen basándose en los límites económicos, ideológicos y políticos que también son influidos y formados dentro de las mismas. Las teorías de la resistencia tratan de innovar las culturas de todos los grupos subordinados para que estos puedan tener posibilidades transformadoras mediante una teoría de la participación o el agenciamiento humano, el cual les permitirá desenvolverse en un medio progresista y activo que ayudará a la transformación de las sociedades. Pero para ello se sugiere que las teorías de la resistencia, que representan un avance significativo sobre los aciertos que se han ido teniendo de los modelos reproductivos de la escolarización, deben reconocer los aspectos teóricos que se les escapan y se vuelven falencias que surgen por la falta de reconocimiento de algunos rasgos de la teoría de la reproducción. De esta manera, las teorías de la resistencia ignoran las apreciaciones valiosas que tiene la teoría de la reproducción, y es por ello que se olvidan de aspectos que son esenciales para el desarrollo de una ciencia de la educación crítica. La teoría de la resistencia debe empezar a cuestionarse sus propios supuestos y deben apropiarse de manera crítica de aquellos aspectos que son analizados en el modelo de reproducción. Y es por todo lo anterior
que se debe comprender que las escuelas no van a cambiar a la sociedad, pero sí van a ser uno de los medios principales en los que se crearán bolsas de resistencia que promuevan nuevas formas de aprendizaje y relaciones sociales, las cuales pueden ser usadas en esferas que nos den una nueva normalidad y una visión distinta a lo que es la lucha por la justicia social. Bien, ahora los dejaré con mi compañera Andrea Aguilar, quien les hablará sobre el trabajo de Henry Giroux y Peter McLaren.